Muy buenas noches, sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa Transformando la Familia. Es para mí un privilegio el día de hoy estar con cada uno de ustedes y el que usted nos permita llegar hasta su hogar con este programa. Mi nombre es Raquel Gutiérrez, conductora de este programa, y reciban un caluroso saludo de nuestra directora Ruth Blanco y de todo el equipo que conforma este programa. Nuevamente, después de casi un año, ya estábamos con deseos de poder grabar nuevamente para ustedes en este programa. Muy pronto estaremos en vivo desde los estudios de Maná del Cielo. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando de un tema con el cual yo me identifico mucho y día a día los seres humanos enfrentamos diferentes retos personales, familiares, emocionales, económicos, espirituales, de salud y profesional que nos desafían a crecer. Y este programa de Transformando la Familia, queremos acompañarte en esta jornada de vida, proveyendo enseñanza, inspiración, motivación y herramientas que te ayudarán a enfrentar con seguridad la vida. El programa de hoy está dedicado, ¿verdad?, a esos hijos que crecimos lo vamos a nombrar así, en una familia rara. Creo que muchos de nosotros pensamos en algún tiempo determinado de nuestra vida, qué rara es mi familia, o miramos alguna familia por ahí que nos pareció, ¿verdad?, que eran algo raro. Yo no sé si a usted le pasó, usted se identifica con esto, pero el día de hoy, la invitada que tenemos, me da mucho gusto presentarla. Ella es una amiga muy querida que nos está visitando desde la ciudad de Coahuila, desde el estado de Coahuila, México. Su nombre es Madaí Fausto. Y Madaí, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que el día de hoy vamos a estar dialogando sobre este tema en el cual tú también te identificas. Totalmente. Muchas gracias, Raquel. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad. Qué gusto poder saludar a tu auditorio. A todos, gracias por estar sintonizando el programa, por estarlo viendo. Y bueno, estoy encantada de estar acá y totalmente identificada. De verdad, llegó un momento en que creo que mil veces pasó por mi cabeza el de qué rara familia tengo o qué rara soy. O también el ver a otras familias que vivían diferente a la mía y decir, qué familia tan rara, porque son así. Y bueno, creo que cada hijo en algún momento quisimos tener la familia de alguien más o que hicieran cosas que hacían en otras familias en la de nosotros, porque era muy raro, ¿no? Lo que hacían o lo que vivíamos nosotros y queríamos pues tener, tener otras expectativas. Pero sí, definitivamente identificadísima con el tema del día de hoy. Esperamos ser de bendición con lo que vayamos a dialogar entre tú y yo y los espectadores. Amén, amén. Y Madaí, para que nuestra audiencia te conozca un poquito más. Madaí Fausto, casada, madre de 3 hijos. Casada, felizmente casada, 3 hijos, tengo 2 niñas chiquititas y tengo ya un adolescente, así es que ya estamos en una nueva etapa de nuestra vida porque ya tenemos un adolescente, ya empieza a hacer preguntas más complicadas, empieza a tener sentimientos más complicados de entender, ya no se soluciona con un no pasa nada, no pasa nada. Todo está bien, lo que le decimos a los niños chiquitos, pero estamos muy contentos, estamos sirviendo al Señor y bueno, nuestros hijos son una parte importante en nuestro ministerio porque son los que nos impulsan a vivir en integridad, porque son nuestros primeros espectadores. Ellos Amén. reciben primero todo lo que vamos y decimos después. Y bueno, casada con 3 hijos, mi esposo maestro de profesión, pero también ministro de alabanza, tiene un grupo, se llama Siempre Fiel, pues por medio de la música en el corte norteño, Oh. servimos al Señor. Y bueno, yo como evangelista. Sí, evangelista, eso iba a mencionar de ti, evangelista y también conductora de radio del programa Bendita Brújula, el cual no me lo pierdo. Me bendice mucho, me encanta oírte, tu personalidad tan risueña. Y también escuchaba que me comentabas que tu esposo músico. Curioso que seguiste el patrón de tu familia, tu papá, quien no escuchó la nueva creación, ¿verdad? En aquella época, tu padre Pablo Fausto, de director, ¿verdad? Del grupo Nueva Creación.
Y ahí es donde vamos a entrar un poquito en este tema del día de hoy. ¿Qué tan difícil fue para Madaí Fausto el ser hija de este tan reconocido cantante, director de este tan reconocido grupo en aquellos tiempos? Sí, fue bien duro, pero bien bonito. O sea, estaba como que blanco y negro, totalmente. Blanco y negro. ¿Por qué? Porque, bueno, para la gente que no conoce de la historia de la nueva creación, en los 70s, 80s, era un boom. La nueva creación estaba pegando totalmente. Recorrieron toda la República Mexicana y en Coahuila fue el primer grupo oficial cristiano que había en Monterrey, había en otros estados, pero no en Coahuila. Así es que era lo máximo. Todas las que se casaron en aquella temporada o todas las que tuvieron quinceañera en aquellos años, todo el mundo quería la nueva creación. Entonces, llegaba un momento en que nosotros estábamos o en campañas o en quinceañeras o en cultos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, sí era de que otra vez el culto, o sea, yo les digo, yo crecí en culto, literal crecí en culto, porque esa era nuestra vida. Entonces, sí llegaba un momento a ser tan agobiante porque nos pedían que nos portáramos bien todo el tiempo. Entonces, había niños en las iglesias que no se sentaban a mero adelante y nosotros estábamos obligados a estar sentados en la primera banca. Había acciones que no entendíamos, por ejemplo, cuando llegábamos a alguna iglesia en la que no tenían por principio de su vida cristiana tener el cabello corto o usar alhajas, aretes, esto. Mi mamá prefería traernos con un corte que aplicara para cualquier congregación a la que fuéramos para no faltar al respeto. Entonces, era traer el pelo largo hasta la cintura y luego veíamos a la niña, ¿no? Al que le cortaban su pelo, algo, ay, mamá, mira. No, no. O traer un anillito, me acuerdo perfecto que un anillito de oro que nos habían comprado en alguna Navidad, que había habido ahí bendición abundante. Y me acuerdo a mi mamá decirnos afuera del templo, mis hijas, denme unos anillitos, los vamos a guardar. Y nosotros, ¿por qué, mamá? Pues, nomás los usábamos para dominguear, para que no se nos perdiera. Y mi mamá ya después nos dijo, es que en esta congregación no usan anillos, no usan, y nosotros tenemos que respetar eso, porque Cristo es más importante que traer un anillo, Cristo es más. Y tratar de entender todo eso en nuestra cabeza era como, ok, por un lado está muy bien porque Cristo lo merece todo, pero por otro lado, qué complicado, o sea, todo es pecado. Eso es lo que más llegaba a un momento, todo está mal. No pantalón, no aretes, no cortarse el pelo, no pintarse, no. Escuchaba más un no que un sí. Y entonces llegaba un momento en que pues, tú sabes que al ser humano los no le gustan. Y a los niños menos. Menos a los niños, a los adolescentes. Y Madaí, ahí es donde te das cuenta que vienes de una familia rara. Digo, no lo estoy confirmando, tú me lo dices, ¿verdad? Sí. Ahí es donde te das cuenta y me identifico porque yo también crecí en un hogar cristiano también y también me fue muy difícil. Entonces, pero estamos hablando de ahí es donde te das cuenta, Madaí, que tu familia es diferente a otra y que hay ciertas expectativas de ti por ser hija de quien tú eres. ¿Qué es lo más difícil que podamos decir para ti en esa época? ¿Qué fue lo que se te hizo más difícil? Quizá podamos ir de etapa en etapa, porque sé que hay una etapa de niño, una etapa de adolescente, y hay una etapa donde tú te apartas de los caminos del Señor, ¿verdad? Pero quisiera que empecemos como, ¿qué es para una niña, digamos, de 7, 8 años, 10, el que te digan, no puedes usar aretes, no puedes cortarte el pelo, no puedes usar un vestido, te tienes que quitar tu anillito a esa edad? ¿Qué pasaba por tu mente? Mira, es bien importante lo que dices, porque las etapas nos van complicando la existencia y Satanás es bien astuto y Mm. él sabe las etapas de las que está forjado un ser humano por naturaleza y él las está esperando con unas ansias, Raquel. Está diciendo, si los papás están protegiendo a este niño que es pequeño, un día este niño va a ser adolescente y ahí voy a poder entrar.
o un día este niño va a ser joven y yo voy a poder hacer de las mías, ¿sabes? Entonces, de niña a mí me apasionaba yo estar en el camión y aunque estuviera caliente porque era como una lata, literal, ardía adentro, ¿no? Si ponías los pies en el piso, te quemabas, teníamos que llevar zapato porque estaba ardiendo, pero era lo que había, era un camión de, bueno, Sin aire acondicionado, sin sin las aire cosas. acondicionado, nada, porque en realidad se vivía del ministerio y se vivía del evangelio y se vivía por fe. Entonces eso era como que apasionante, pero conforme vas creciendo y empiezas a ver que los no que te dan, tus otros compañeros no los tienen. Es más, ni los otros niños de la iglesia. Sí. Porque sí llega un momento en que se oye, por un tiempo se va a oír bonita la frase de nosotros no somos como las demás familias. Dios nos eligió para algo. Eso se oye bonito un tiempo, pero llega un momento en el que, bueno, ¿y por qué nosotros? O sea, hay muchos, ¿sabes? O bueno, no, ¿cuándo vamos a cambiar de turno? ¿Cuándo le toca a los demás? Y a mí poder relajarme un poco. Y ya cuando llega la preadolescencia, que son los 10 años, los 8, 10, ahí empiezo a tener conflictos, sobre todo con la parte musical, porque yo escuchaba, yo crecí, mi primer impacto evangelístico es la nueva creación, los cantos de la nueva creación. Yo fui salva por medio de los cantos que mi papá cantaba con los músicos que conformaban la agrupación, porque eran cantos cristocéntricos, eran cantos que te acercaban a Cristo. Entonces, llegó un momento en que empiezo a oír que existe Bronco en Ya vas a aquellos empezar años. no empecemos a promocionar. No, no. Que existían grupos Sí, y que la música era buena, agradable a mis oídos, ¿sabe? Y llegaba un momento en que, bueno, ¿qué tan malo puede ser, no? O por qué mis amigas iban a la kermés. Acá en México se usan mucho las kermés en las escuelas o las posadas en diciembre. Nosotros no íbamos a posadas porque no podíamos estar ahí. Entonces, todas las limitaciones, yo lejos de verla como una barrera, una barrera como de precaución para no caer en un abismo, yo la veía como un límite para no disfrutar mi vida. Entonces, empieza a ir. Ahí es cuando digo yo, esta familia en la que me tocó nacer está muy rara. Está muy rara. O sea, no puede ser que todo sea Dios y que no puedas hacer otra cosa más que servir a Dios y que toda tu vida tenga que girar en servir a Dios. O sea, no es posible. Y empecé a tener conflictos serios. Madaí, en esa etapa no sé, muchos de nosotros pasamos una etapa donde nos sentimos enojados con Dios, porque tú mencionabas algo bien importante, que a veces no nos supieron explicar a lo mejor de una manera más amplia o de una manera menos, voy a usar esta palabra que a lo mejor se oye mal, religiosa. Somos una familia elegida. ¿Verdad? En ese punto de tu vida, ¿llegaste a sentir enojo con Dios por ser una familia elegida, venir de una familia elegida o con tus padres? Con Dios no, porque creo que mis papás tuvieron la precaución de enseñarme quién era Dios, pero no creo que haya sido su intención, como tú dices, no es que nuestros papás su intención haya sido hacernos pesado el ministerio, pero lo hicieron por no explicarnos, pero ya luego pasan los años y entiendes que a ellos también así se les había enseñado. Se les Sí, enseñó algo y con tal de no fallarle a Dios, porque era gente temerosa de Dios. sí, sí, La de definitivamente. aquel tiempo era gente temerosa de Dios. Que Cosa si que algo, nos hemos ido de un extremo a otro, ¿verdad? Que bueno, eso ya exactamente, sería otra charla, pero eran unos extremos que creo que muchos, fue el motivo por el cual nos apartamos de los caminos de Dios. sí, Carga que no se podía llevar fácilmente. Bueno, que fácilmente. no, yo sé que el servir a Dios no es fácil, pero para un adolescente, para una persona adulta que está en su juventud y con los extremos que había en cierto tiempo en ciertas familias raras, como decimos, ¿verdad? Estamos tratando este tema, fue difícil. Sí, porque llega un momento en que eh, identificar lo que es pecado y lo que afecta tu salvación y tu relación con Dios, a lo que es
humano, cuestiones de modas, cuestiones de tiempos, de etapas en la vida del ser humano, cuando eres niño, cuando eres adulto, cuando eres adolescente. Y marcar un equilibrio entre esos dos es la parte en la que Dios quiere ayudarnos, en la que el Espíritu Santo quiere ayudarnos, ¿sabes? Porque tenemos esta tendencia o a satanizar todo, que todo es pecado, o a ser muy, muy dóciles con las cosas y terminar pecando porque no, pues hazlo, con que tu intención no sea mal, ¿sabes? O sea, pero, y creo que nuestros papás tenían este temor en el decir, prefiero decirles que todo es pecado o prefiero aislarlas de todo a equivocarme y darles un permiso que después se me va a salir De de control. control, ¿sabes? Entonces, no creo que haya sido su intención, pero creo que sí se hizo pesado el ministerio. Llegó un momento en el que con Dios yo no tenía problemas, porque con Dios nadie se pelea, ¿sabes? Y Dios siempre gana, y Dios es santo, y Dios en todas partes está. Pero sí con el sentirte prisionera, el decir, no puedes hacer nada. Y cuando tú creces, tú quieres hacer mucho. Tu energía te da para mucho. Entonces, quieres estar en deportes y no vas a encontrar un equipo de puros cristianos, porque ni aunque lo encontraras, todos serían cristianos, Raquel. Eso tenemos que entender. Sí, sí. Júntate con puros cristianos. Bueno, de todos los que están en la iglesia, algunos no son cristianos, Sí. ¿sabes? O sea, y te lo digo por experiencia. Yo tuve amigos en la iglesia que me enseñaron cosas que no eran correctas. Y creo que en algún momento yo también fui piedra de tropiezo para alguien más, dentro de la iglesia. Entonces, esta parte es la parte complicada en la que nos sentíamos como, pues, como somos prisioneros, vamos a hacer nuestra propia banda, ¿sabes? Aquí adentro. Y vamos a empezar a experimentar cosas que nuestros papás no nos dejan o, a, o a cubrirnos para poder experimentarlas, ¿sabes? Y con Dios no había un problema, pero sí con la aplicación que mis papás le daban al evangelio. O sea, todo era Dios, todo era el evangelio y no lograba comprenderlo. Y mis papás, bueno, en su momento tenían a lo mejor una idea muy, muy atemorizada de lo que era el evangelio. Entonces, para no fallarle a Dios, para no serle infiel a Dios, entonces mejor aquí nos quedamos, no salimos de aquí y por aquí le damos, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Qué fue, Madaí, lo que te hace a ti alejarte de Dios? ¿Fue la presión de no poder, digamos, llenar las expectativas que había para ti? Creo que más fue, dice Santiago que somos seducidos por nuestras propias concupiscencias. Y yo creo que eso es algo bien importante de platicar, Raquel, porque, mira, luego le echamos la culpa a papá, a mamá, a la religión, al pastor, a cómo me sentí. Pero la verdad es que Satanás trabaja con las armas que nosotros le damos. Sí. Entonces, con lo que él vio que yo empecé a coquetear, por ahí entró. Entonces, yo no puedo echarle la culpa a mis amistades porque yo las elegí. Sí, amén. Y a mí se me enseñó a elegir amistades desde niña. Y me decían por qué, y me decían por qué buscar gente que creyera lo mismo que yo, y por qué, ¿sabes? Y yo elegí no hacerlo. Tomé decisiones. Y tenemos que ser bien conscientes en la vida que somos el resultado de decisiones. Por eso el Señor en Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es una decisión que tienes que tomar. No te puedo obligar, aunque quisiera bajar y decirte, hey, hazme caso, ¿sabes? Y sabes que es bien No, importante, Madaí, que estamos tocando este tema, porque por ahí hay muchos hijos heridos, ¿verdad? Que dicen, me aparté porque no pude con la carga que me daban, las expectativas hacia mi persona eran muy grandes y es muy bueno que tú toques, ¿verdad? Ese tema de que nosotros elegimos, de que se nos enseñó de alguna manera, pero llega un momento donde tenemos nosotras voz y decisión propia. Y ahí claro, es por nuestro propio pecado, por nuestras propias tentaciones, porque el enemigo sabe lo que hay, porque es un privilegio. Ahorita y estamos hablando y no hemos entrado, ¿verdad? El por qué elegimos este tema, Madaí, pero eh, eh, pensamos que todo el mundo, el universo conspira en contra de nosotros, ¿no? Como dicen por ahí. Y le echamos la culpa a todo el mundo. Pero llega un momento, de chiquitos nosotros no decidimos muchas cosas, pero llega un momento donde nosotros decidimos
¿Qué queremos tomar de aquello que se nos enseñó? Es bien importante cuando la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 7 al 9, cuando Dios les dice, hey, repítele estas palabras a tus hijos. Se las vas a enseñar cuando estés comiendo y cuando vayas por la calle. Es decir, llénalos de mí, porque un día van a tener decisión propia, ¿sabes? Y como papás hoy entiendo que mi tiempo con mis hijos camina en contra, no a favor. O sea, mi tiempo con ellos va en contra, se me está acabando el tiempo. Por ejemplo, con mi hijo adolescente, yo lo veo, anoche estaba en la madrugada orando por él y le decía, Señor, ayúdame porque es una nueva etapa y no quiero cometer errores. Sé que lo voy a cometer porque soy un ser humano, pero tengo el tiempo en contra porque un día ellos se van a enterar, los hijos se van a enterar que tienen decisión propia y que no es cierto que tengo que hacerle caso a papá para todo. ¿Sabes? O sea, la Biblia dice eso, pero yo tengo una voluntad y yo la puedo usar como yo quiera. Y por eso empezamos los hijos a esconder cosas, a hacer cosas, pues sí, a escondidas de papá, de mamá. Y llega un momento en que nos llenamos de tanta valentía que llega un momento en que venimos y le decimos a papá y mamá, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que tú digas. Ya tengo los 18 años Ya de edad. tengo los 18, ya tengo un equipo que me respalda, ¿sabes? Los amigos o el novio, la novia, si es que eres hombre, no sé, el poco dinero que ganas en tu primer trabajo, te sientes tan seguro que llega un momento en que dices tú, aviento esto. Y entonces ahí la importancia de hablar con los hijos. Y yo creo que eso me taladraba cuando yo en mi adolescencia, después, nosotros tuvimos un episodio traumático, por así decirlo. Mi mamá queda paralítica, a nosotros nos llevan a los Estados Unidos para unas vacaciones y mi mamá se enferma. Entonces nos quedamos ahí un tiempo más del que teníamos que estar. Y en ese tiempo mi mamá entra al hospital, tratan de ver cómo ayudarla y no hay solución. Pero estar en Estados Unidos sin conocer el idioma, con una mentalidad cristiana de usa falda todo el tiempo, en un mundo que era completamente diferente, para nosotros fue traumático, para mis hermanas y para mí. Cuando regresamos a México, mi mamá ya puede salir del hospital, todo, nos regresamos para México. Y yo ya venía con un trauma de todo lo que vi, porque vi cosas que jamás podría haber visto. O sea, en aquellos años, ver aquí a una muchachita de secundaria embarazada, eso era imposible, aquí no se veía eso. Si alguien salía embarazado, simple y sencillamente no regresaba a la escuela, perdía su oportunidad para estar en la escuela. Cuando yo voy a Estados Unidos y veo que hay muchachitas que en la secundaria que están embarazadas, que tienen su novio, que vivían con el novio. Y yo así como, o sea, espérame, me sacaste de una burbuja y me la reventaste. Sí, sí. Entonces fue fatal y Satanás se aprovechó. Porque él no pierde pisadas, ¿sabes? Él no va a decir, ay, mira, pobrecita, no, están sufriendo, su mami está malita. Satanás no tiene compasión, sí. ¿Sabes? O sea, y lo tiene mismo hace. Muy específico, matar, robar y destruir. Sí, y se nos olvida. Entonces ahí empezó a matar mis deseos por buscar a Dios, por leer la Biblia, por orar, porque era más fácil llorar, era más fácil estar frustrada o enojada. Y entonces empiezan a venir todos estos amigos, estas ideas bueno, a escondidas de papá y mamá puedo hacer yo muchas cosas. Y me taladraba la palabra que se me había enseñado. Yo sabía que estaba mal, sí, pero tomaba la decisión de hacerlo. Tomaba la decisión de hacerlo. Ahora, agradezco mucho todo lo que mis papás inyectaron a mi corazón, a mi mente, a mi ser, porque eso me impidió que llegara más abajo de lo que yo, ¿sabes? Entonces, sí, no es algo de lo que me enorgullezca, obviamente, porque usé un lenguaje que nunca se me enseñó. Escuché cosas que nunca, o sea, yo siempre, hoy en día digo, ay, qué triste, podía ser ese caso en 1,000,000 de la muchachita que nunca anduvo bailando, ¿sabes? O podía ser ese caso raro, hoy quisiera ser la rara que nunca conoció, ¿sabes? El mundo o que nunca supo lo que era andar con amigas,
de reventón o volarme las clases, no ir a las clases, ser un tanto rebelde. Quisiera ser esa mujer rara que le preguntaran y que yo dijera, no, pues es que nunca. No. Y me perdí la gran oportunidad de ser rara, ¿sabes? Sí, pero sí eres nada. Lo lamento tanto, no soy esa rara, pero me convertí en otro tipo de rara, gracias a Dios. Y que fue gracias a lo que se me enseñó. Por eso la importancia de que papá y mamá, amigos, atiborren a los hijos de información de Dios. Un día van a tener decisión propia, un día van a empezar a tomar decisiones sin su consentimiento. Y lo único que los va a hacer regresar a la cruz si es que se extravían, es lo que usted les impregnó en su corazón. Porque allá en el mundo ellos no van a tener ganas ni de leer la Biblia, ni de orar, ni de buscar a Dios. Pero se van a acordar de todas las palabras que están en su corazón. Y esas palabras los van a guiar de regreso. Amén. Y por más que las ignoremos, Madaí, porque yo no sé si a ti te pasó que el Espíritu Santo te hablaba en esos lugares donde andabas, pero uno decide ignorar. Y sabes que estamos hablando de tu caso, que naciste en un hogar cristiano, pero así hay familias raras que no necesariamente nacieron en un hogar cristiano, pero se les enseñaron principios y valores que cuando el individuo, la persona se aleja de esos principios, de esos valores, no se le olvidan, no se le olvida, no es trabajo en vano el que hacemos como padres, como madres, no fue trabajo en vano el que hicieron nuestros padres con nosotros, porque esa semilla que ellos sembraron nos viene a la mente cuando hacemos algo que sabemos que está mal, y nos viene a la mente ese recuerdo, pero tú lo mencionabas, Mada, y nosotros elegimos qué decisión tomar, qué vamos a hacer. Nos vamos por lo que sabemos, porque aunque lo ignoremos, sabemos que es malo, pero que en ese momento nos hace feliz, ¿verdad? O queremos experimentar, queremos explorar, ¿no? Fíjate, queremos usar de excusa como, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo no soy cristiano, yo no nací en un hogar cristiano. Yo no tengo este peso, o soy cristiano, pero no tengo el peso de un ministerio encima, ¿sabes? Así es que como que tengo menos cargas que ustedes, o menos responsabilidades. Hay un canto antiquísimo de Ricardo Sherato que dice, él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar. Tío, hablando de Dios. Dice, le preguntamos a Dios por qué pasan cosas malas. Dice, cuando Él nos dio conciencia y nos dio inteligencia para razonar. Aun cuando alguien no haya conocido la palabra del Señor, el Señor impregnó en nosotros valores, principios, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, quien decide por el mal lo decide a conciencia. Sí. Y eso es maravilloso, porque Dios nos hizo para cosas buenas, para bondad, ¿sabes? O sea, quien causa daño deliberadamente, quien hace cosas malas como sociedad, robar, matar a alguien, insultar a alguien, ser racista, no sé, cualquier acción humana mala, él tiene la capacidad para razonar. Y tomó la decisión de convertirse en un mal hombre, en una mala mujer, ¿sabes? Tu anatomía te explica para qué sirve. Si tú decides darle un mal uso, tú sabes que anatómicamente le estás dando un mal uso. ¿Sabes? Como cuando digo, yo fumo, ok, tú sabes que estás metiendo humo, ¿verdad? Sí. A un lugar donde no debe haber humo. Te estás intoxicando tu cuerpo. ¿Sabes? Tú tienes capacidad para razonar. Es como cuando nos vamos y nos compramos el refresco. Bueno, sí sabes, ¿verdad? Que tus riñones lo van a procesar azúcar, y que tiene químicos y que tiene que pasar y tu páncreas y todo, ¿sabes? Tenemos la capacidad para razonar. Sí. Y Dios lo impregnó en el ser humano. Sí. Por eso la Biblia dice que nos hizo su imagen y semejanza. Sí. Eso es maravilloso. Definitivamente. Y lo podemos ignorar, y lo podemos ignorar porque está en nosotros el ignorarlo. Y sabes que de tanto ignorar que estamos haciendo algo malo, nuestro corazón se va endureciendo y por eso vemos, porque a veces la gente cuando ve a alguien que hace ya cosas demasiado al extremo malas, dicen, no, es que esta persona no sabe del bien, o eso, no, es que
vamos endureciendo nuestro corazón conforme seguimos abriéndole la puerta al enemigo para que ponga en nuestra vida la maldad. Y así va pasando, Yo ¿verdad? siempre le digo a los jóvenes, le digo, ningún pecado se comete de la noche a la mañana. Eso es una mentira. Primero se tuvo que pensar. Tuvo que nacer en el Ujú. pensamiento. Si primero estuvo aquí, le estuviste dando vueltas, buscaste información al respecto, gente que pensara igual que tú, le preguntaste a algo se tuvo que estar cocinando. Y la Biblia sí lo dice. Dice, Sí, luego llega al corazón y por último se concibe el pecado. Y luego ese pecado te va a seguir toda tu vida. sí, ¿Sí? sí, Porque así es Satanás, o sea, Satanás viene y te dice cuando andabas y cuando hiciste y cuando no tienes ganas de ir otra vez de hacer otra vez, ¿sabes? O sea, quiere que nos saboreemos lo que vivimos, porque divertido es, Raquel, sí, sí, hasta que nos damos cuenta que nos está carcomiendo por dentro, emocionalmente o financieramente o familiarmente, porque el pecado trae factura y lo vas a pagar, definitivamente. la vas a pagar, o sea, eso es inevitable. Todo tiene una consecuencia. Claro. Madani, recuerdo que hace algunos días y de ahí surgió la invitación a este programa. Claro que ya me has acompañado en otros segmentos, pero al yo ver ese video tuyo, te voy a ser sincera, yo lloré porque me identifiqué, hablaste a mi corazón y yo sé que lo decías desde lo más profundo de tu corazón. Ese video que para mí fue algo así como imprevisto, ¿no? Que empezaste a grabar así como un en vivo en tu Instagram. Y pensando en este tema, Madai, ¿qué le podrías decir, verdad, a esos hijos como tú y como yo que crecimos en una familia rara, en una familia a donde nos sentimos, yo no sé si alguna vez pasó por tu mente, pero yo creo que en la mente de muchas personas cuando están en una edad un poquito inmaduros, chicos, pequeños, nos pasa por la mente, ¿no seré yo adoptada? Porque yo no encajo en esta Yes. familia. Claro que sí. Porque sentimos que todos en la casa son raros, que mamá y papá son raros, a veces hasta nuestros hermanos, ¿no? Los aquellos que obedecen a papá y a mamá, Los que decimos, sí hacen caso. y los que sí hacen caso, ¿no? Pensamos que también son raros y que nosotros, y digo, a mí me pasó muchas veces por la mente y de hecho me lo decían jugando porque siempre hay algún hermano ahí, yo no sé si hermano Jonás me está oyendo, pero siempre hay algún hermano que te hace bullying con que eres adoptada. Y uno empieza a cuestionar eso, ¿seré adoptada? Porque la verdad que o soy la rara yo, ¿no? Pero volviendo a lo del video, tú te dirigías y nos queda poco tiempo, por eso quisiera ir concluyendo con este video que compartiste, esta palabra que compartiste para los hijos de ministros alejados de Dios. Porque en algún momento tú te alejaste de los caminos de Dios. Sí, fue algo que creo totalmente, estoy segura que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Acababa yo de salir de un del programa de Bendita Brújula, que por cierto los invito, está en Radio Luz, ahí en Facebook, puede buscarlo y ahí estamos transmitiendo los martes en vivo a las 6 de la tarde. Y acababa yo de salir del programa y yo le daba gracias a Dios, estaba en mi carro y le dije, Señor, que la palabra, ¿sabes? Llegue a los corazones y empezaba yo a orar por lo que había grabado. Digo, Señor, si hay un error, algo, bórralo tú. Y empecé yo. Y me acuerdo que le dije al Señor, le dije, Señor, porque para esto nací. Ay, qué hermoso. Y cuando yo dije eso, sentí la presencia de Dios en mi vida. Mm. Y sentí al Espíritu Santo diciendo, vaya, ya tienes 38 y lo estás entendiendo apenas. ¿No es cierto? Y es una frase que he hecho mía desde hace algunos años y se la he compartido a amigos, porque yo recordaba lo que dice el Salmo 139. En el Salmo 139 habla de la omnipresencia de Dios, pero habla también, mi embrión vieron tus ojos, dice el versículo 16, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Y yo creo que nosotros fuimos formados con un propósito. Yo a veces decía, ay, ¿cómo mi mamá no se casó con otro novio que tuviera para no tener a papá por papá, ¿verdad? O si nos enterábamos que un exnovio de mamá o una exnovia de papá tenía carro bueno y nosotros andábamos en el camión con el de la nueva creación, ay, ¿cómo mamá no se casó con él o cómo papá no se casó con ella? Hasta luego entendí que mi genética, no, yo no podría existir si no fuera por Flor y por Pablo.
Amén. Si papá se hubiera casado con otra persona, yo, Madaí, no existiría. Sí, Si amén. mamá se hubiese casado con alguien más, yo, Madaí, no existiría. Y mi descendencia tampoco. Sí, amén. Y yo tengo que entender la profundidad de eso, Raquel. Sí. Ustedes y yo como hijos de ministros tenemos que entender que mientras fuimos formados, el Señor estaba ideando un plan para nosotros. Él Hijos o no hijos sabía, de ministros, ¿no? sí, y para los hijos de gente con algún problema, porque luego me topo con gente, bueno, es que a mí me abandonó mi papá, me abandonó mi mamá, violaron a mi mamá. ¿Cómo Dios pudo? Es que tu vida es aparte, es punto y aparte. Sí, amén. Tu vida, el plan para tu vida es punto y aparte. Dios hizo un plan mientras te formaba y necesitas entender eso. Y sus planes no son malos, nunca son malos, son buenos. Son planes de bien y no de mal, dice Jeremías 29. Y yo quisiera que todos entendiéramos eso, porque a veces creemos que Dios no se acuerda de nosotros o que somos indignos para acercarnos a Dios Que o que somos un nunca error. vamos a lograr nada, Ujú. ¿sabes? O Pues, sea, tanta nunca voy a gente lograr mala nada. que piensa que es un error. Exacto, soy un error, por mí se casa, esas fueron decisiones de tus padres, esas fueron decisiones de quien hizo daño a tu mamá, esas fueron decisiones de gente anterior, buenas o malas, con intención y sin intención. Tú eres un punto y aparte. Tu Sí. relación con Dios, tu eternidad con Dios depende de ti, de las decisiones que tú tomes. Y me amo al Señor porque Él siempre viene a buscarnos. Sí. Siempre, siempre. Y cuando yo llegué al Señor con mi cabeza agachada, me topé con el Salmo 3 cuando dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y cuando yo entendí que Él podía regresarme la dignidad, la confianza de pararme en un púlpito y de hablar de Cristo, la seguridad de que mis pecados son perdonados, la posibilidad de tener un hogar, una familia, cuando yo entendí que Él era mi gloria, que mi gloria no era mi historia de atrás, es más, mi gloria no es haber sido hija del hermano Pablo Frausto y de la hermana, esa es una bendición. Amo eso, hoy lo amo más que nunca. Amo mucho haber crecido en la nueva creación y haber andado predicando por todo. Eso lo amo, lo atesoro en mi corazón. Pero mi gloria se llama Jesucristo. Amén. Amén. Él es escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Así es que, por favor, vuélvete al Señor, voltea a verlo, dale una miradita, dale una chancita. Amén. A veces los papás tienen expectativas de nosotros, pero los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Así es que papá, amo mucho lo que quieres para mí. Qué bueno que tú quieres que tú eres doctor y yo sea doctor y que mis hijos sean doctorcitos. Y qué bueno que tú, mamá, que eres, no sé, vendedora de casas y quieres que yo herede el trabajo. Qué bueno que tienes buenas intenciones para mí. Yo sé, papá, que tú eres malo y quieres que yo sea tan malo como tú. Y que tú crees que ese es un buen plan para mí. Yo sé, papá, que tú eres pastor y quieres que yo sea pastor y mis hijos pastorcitos. Pero quiero decirte que amo mucho tu plan, lo voy a considerar, pero lo voy a venir a poner a los pies de Cristo. Sí, Y si amén. Cristo dice que hizo un plan para mí, prefiero su plan. Sí, amén. Y ojalá que tú como papá desees que yo cumpla el plan de Dios más que el tuyo. Sí, Es amén. nuestra decisión, Raquel. Sí, Buscar amén. al Señor mientras pueda ser hallado es nuestra decisión. Y el Señor Amén. siempre nos va a recibir. Amén, así es. Y al final de todo, Madaí, creo que pudiéramos terminar diciendo que es bueno ser raro, es bueno ser diferente, independientemente, a lo mejor usted que nos está viendo no creció en un hogar cristiano, con eso no estamos diciendo que es más o menos. Estamos simplemente compartiendo de que es un privilegio y qué bueno que usted conoce de Dios ahora en este momento. Y si no lo conoce, yo le invito a que conozca más del Señor, porque no hay nada más maravilloso que vivir el plan que Dios tiene para tu vida. No hay nada más hermoso que poder mirar atrás y decir, verdaderamente mis padres oraron por mí, verdaderamente ellos ya muchas veces
Mire, el Señor revela tantas cosas a sus hijos que yo he testificado muchas veces que a mí, yo desde no pequeña, pero desde muy chica me miraba como mi papá. Yo quería ser como mi papá, cosas que como tú compartes, Mada, y muchas veces no nos gustaron de ellos en una etapa de nuestra vida, pero luego llegamos a una etapa de nuestra vida cuando tenemos padres que nos dieron buenos ejemplos, que los vemos ya de una manera diferente, los vemos ya como ese modelo a seguir y decimos, yo quisiera llegar un cuarto, una Ya milésima de lo que sé. llegó mi papá, o llegaron mis padres. Y es que muchas veces, y déjeme decirle que muchas veces pero cuando nosotros le pedimos al Señor que nos revele el propósito que Él tiene para nuestros hijos, el Señor en su misericordia es tan bueno que nos deja ver un destello de ese propósito y podemos empezar a trabajar en nuestros hijos, en el propósito, en que encarrilarlos al propósito que Dios tiene para ellos. Muchas veces el Señor permite que pasemos, Él nos da libre albedrío y permite que nos alejemos de Él, pero como tú decías, Maraí, hay un límite que esas oraciones que nuestros padres han hecho por nosotros no permite que el enemigo toque, Claro. ¿verdad? No permite, como con Job, que le dijo, ¿verdad? Puedes tocar su cuerpo, pero pues no lo puedes matar, ¿verdad? Puedes enfermarlo, pero no lo puedes matar. Hay un límite que el Señor permite a cuando hay una cobertura, cuando nosotros como padres estamos orando por nuestros hijos, hay una cobertura, una línea que el enemigo no puede tocar. Yo me acuerdo cuando yo me dejé de los caminos del Señor, mi madre me decía, yo oraba, Raquel, porque yo te veía, que el día que tú probaras el alcohol, tu cuerpo lo rechazara. Y así fue. Yo he testificado muchas veces que el día que yo traté de beber una cerveza, yo me vomité en medio de esa fiesta y quedé en ridículo. Pero esas son las cosas tan maravillosas, tan espectaculares, tan sobrenaturales que ese Dios raro al que servimos puede hacer. Así que es bueno si tú estás en una familia donde tú ves que todo el mundo está haciendo diferentes cosas, pero a ti te han educado de una manera que te dicen que eso es malo, presta atención porque tiene muchos beneficios el ser hijos o vivir en una familia rara, porque la palabra del Señor dice que vivimos en el mundo, mas no somos de este mundo. Madaí, yo te agradezco muchísimo, se nos ha ido el tiempo, quisiera seguir compartiendo, platicando contigo, quizás en otra oportunidad lo podamos hacer, pero te agradezco muchísimo el que hayas podido compartir un poquito de esa rareza tuya, no, no es cierto, esa rareza de la que experimentaste. Sí, un último consejo, Madaí, que le darías a esas personas, ¿verdad?, que se han alejado del Señor. Yo quisiera que termináramos este segmento a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en este viernes. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y compartir este segmento con ustedes. Por favor, comparta, déjenos un comentario. Si tiene una necesidad de oración, por favor, déjenosla saber en los comentarios. El Ministerio de Intercesión de Mujeres con Destino, que es parte de Transformando la Familia, estamos orando continuamente por cada una de sus peticiones. Y quisiera concluir este programa, Madaí, si pudiéramos hacer una oración por aquellas personas que se les está haciendo difícil entender esa rareza en la familia o esa rareza en ellos, porque soy diferente, porque a mí no me gusta lo que a otras personas les gusta, para terminar este segmento. Y nuevamente, Madaí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Raquel, te agradezco muchísimo la oportunidad, ha sido todo un placer. Vamos a orar, que el Señor sea llevando esta palabra a los corazones y que seamos de bendición para sus vidas, porque ser raro en este sentido, en el sentido bueno, en el sentido de servir al Señor, es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Señor, te alabamos porque tú eres Dios, te alabamos porque tus planes para nosotros son de bien y no de mal. Te alabamos, Señor, porque tú tienes un propósito de salvación para cada alma, Señor, que escucha tu nombre. Y yo te pido, Padre, que seas redarguyendo los corazones, que la gente se sienta enamorada de ti. Padre, hoy vivimos en un tiempo en el que todos buscan ser raros. La rareza más grande, el cambio más osado, el más atrevido, Señor, gana likes, gana la aprobación de la gente. Pero la gente que decide seguirte, Señor, la gente que decide mantenerse en tus estatutos, en tu palabra, bajo tu cobertura, bajo tu bendición,
es la rareza más bonita que puede existir. Ayúdanos a valorar eso, Señor. A valorar el ser raros por seguirte a ti, por buscarte a ti, por traer nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras mortificaciones y también nuestros éxitos y alegrías hasta tus pies, sabiendo que en ti, Señor, hay plenitud de gozo. Declaramos bendición sobre cada persona que nos haya escuchado por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, así hemos llegado al final de este programa Transformando la Familia. Les esperamos el próximo viernes por esta emisión. Que el Señor les bendiga. Terminamos.